En este primer tema comenzaremos viendo algunos conceptos básicos en robótica. Comenzaremos por la parte referente a cuerpos rígidos. ¿Qué es un cuerpo rígido? Consideremos un cuerpo, como se observa en la figura, que se encuentra en un tiempo arbitrario, por ejemplo, el tiempo cero. En este cuerpo tomamos dos puntos, un punto P sub A y un punto P sub B, y tenemos la distancia entre ambos. Este cuerpo se mueve y en un instante de tiempo posterior, un t arbitrario, nuevamente identificamos a los mismos puntos. Por ejemplo, aquí podría estar el punto P sub A y aquí podría estar el punto P sub B, y existe una distancia. El cuerpo rígido se define como un cuerpo en el cual estas distancias se van a mantener constante. Es decir, es un conjunto de partículas donde la distancia relativa entre dos de estas partículas es siempre constante. Tengan en cuenta que P sub A y P sub B son arbitrariamente cualquier punto. Matemáticamente se define de esta manera. Tenemos la distancia entre dos puntos en el tiempo cero y la distancia entre dos puntos, que son los mismos puntos, en el tiempo t arbitrario. Dicha distancia tiene que ser la misma. Entonces, cualquiera sea el movimiento del cuerpo rígido, la distancia relativa entre cualesquiera dos puntos en el cuerpo permanece siempre fija. Ahora, si este cuerpo se mueve en tres dimensiones, es decir, en el espacio, se le llama un cuerpo rígido espacial. Y si el cuerpo se mueve en dos dimensiones, es decir, en un plano, se le llama un cuerpo rígido planar. Otro concepto es la configuración de un cuerpo rígido. Comencemos con una puerta, por ejemplo. En este caso, para poder yo saber dónde se encuentra la puerta, si está abierta o está cerrada, lo que puedo hacer es definir un ángulo, que sería el ángulo de la bisagra. Si este ángulo es 0, posiblemente la puerta esté cerrada. Si el ángulo es 90, puede estar abierta a 90 grados. Y si es tal vez 170 grados, podría estar completamente abierta. Entonces, en este ejemplo en particular, yo puedo saber el estado de la puerta, a lo que se le conoce como la configuración de la puerta, simplemente con un parámetro, que sería el ángulo alrededor de esa bisagra. En ese otro ejemplo tengo un punto en el plano. Para yo saber exactamente dónde está este punto en el plano, basta con que yo defina cuál es la posición del punto, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, la configuración de un punto en el plano está dada por X y Y. Para el caso de un cuerpo rígido en un plano, para que yo sepa dónde está, tendría que, además de conocer X y Y, también conocer un ángulo. Entonces, en un cuerpo rígido, su configuración está dada por tres elementos, X, Y el ángulo. Entonces yo puedo decir que la configuración de un cuerpo rígido es la especificación completa de la posición de todos los puntos que forman ese cuerpo rígido. Solamente se habla de la posición porque me estoy refiriendo a los puntos y un punto únicamente tiene posición, no tiene orientación. En este ejemplo bastaría con que yo conociese todos los puntos que estoy dibujando, dónde están, cuál es su posición, y así yo podría saber la configuración de este cuerpo rígido. Sin embargo, en la práctica eso no es viable, porque yo no puedo saber cuáles son todos los puntos y la posición exacta de cada uno de los puntos. Por lo tanto, en la práctica yo puedo reemplazar el conocer dicha posición de todos los puntos por conocer la posición y orientación del cuerpo rígido como un conjunto de puntos, asumiendo que conozco de alguna manera la forma del cuerpo rígido. En este ejemplo, yo he tomado un punto en el centro, conozco la posición de ese punto y se toma usualmente un sistema de referencia de coordenadas que se va a ver más adelante. Digamos que este fuese el eje X y el eje Y de ese sistema. Y dado ese sistema yo tengo este ángulo teto. Entonces, de manera práctica, se va a utilizar el concepto de posición y orientación del cuerpo rígido para definir la configuración. Otro concepto relacionado con esto es el número de grados de libertad, que simplemente es la cantidad de parámetros que utilizo. En este caso, 2, 3 o 1. Entonces, los grados de libertad del cuerpo rígido son el número de parámetros independientes, es decir, el mínimo número de parámetros necesarios para poder representar la configuración del cuerpo rígido, es decir, para poder conocer la posición y orientación del cuerpo rígido. Por ejemplo, en el caso de la puerta tengo un solo parámetro, el ángulo de la bisagra. En el caso del cuerpo rígido en el plano, tengo tres elementos, dos para la posición y uno para la orientación, que sería el ángulo. Entonces, el cuerpo rígido en el plano tiene 3 grados de libertad. En el caso espacial, un cuerpo rígido tendría
tres posibles posiciones que serían en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y tres posibles orientaciones, por lo que se dice que un cuerpo rígido en el espacio tiene 6 grados de libertad, 3 correspondientes a posición y 3 a la orientación. Otro concepto es un mecanismo. Un mecanismo es simplemente un sistema que realiza algún tipo de movimiento y consiste en dos elementos principales: cuerpos rígidos, también llamados eslabones o en inglés links, y articulaciones, llamados también junturas, juntas o ejes, en inglés joints. Entonces, un mecanismo es una secuencia de eslabones, articulaciones y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí se tiene el eslabón iésimo, el eje iésimo y el eje I más 1. La denominación de si el eje I está antes del eslabón I o después depende de diversas convenciones. Entonces, desde el punto de vista mecánico, un robot es un mecanismo. Es decir, un robot es una secuencia de eslabones y articulaciones. Y una cadena cinemática es justamente eso, la secuencia de eslabones y articulaciones y cómo está constituida esta secuencia y qué tipos de articulaciones y eslabones contiene. Los mecanismos se pueden clasificar de varias maneras. En este caso, nos interesa únicamente su clasificación en cadena abierta o cadena cerrada. Los mecanismos de cadena cerrada tienen bucles, obviamente son cerrados. Por ejemplo, un mecanismo de 4 barras, donde aquí se observa el primer eslabón, el segundo, el tercero y el cuarto, que es básicamente la base o tierra, que se considera como un eslabón adicional porque uniría estas dos articulaciones. Y obviamente esto es un bucle, porque si comienzo en esa articulación tengo un camino para regresar a esa misma articulación. Este ejemplo muestra un uso de este mecanismo para una garra. Si se observa, aquí existe el mecanismo de 4 barras y aquí existe otro mecanismo de 4 barras que están unidos a dos engranajes y a su vez a un motor. Entonces, cuando este motor gira, estos engranajes giran, hacen que gire este mecanismo que tiene un solo grado de libertad y por lo tanto la garra o se cierra o se abre. Otro ejemplo son los robots paralelos. En este caso se observa un robot paralelo de tipo delta. Este robot delta es un robot paralelo porque si ven aquí esta es la base, digamos que esto es el efector final. Existe un camino de la base al efector final por la derecha y se puede regresar del efector final a la base por la izquierda, estableciendo un bucle. Ahora, en este caso no hay solamente dos, hay uno más que está por el otro extremo. Por otro lado se encuentran los mecanismos de cadena abierta, que son aquellos que no tienen ningún bucle. Es decir, su estructura es una serie de eslabón, articulación, etc. Como en este caso, tengo un eslabón, luego una articulación, otro eslabón, otra articulación, otro eslabón, otra articulación, otro eslabón y así sucesivamente. Cuando se tiene esa secuencia se les conoce como mecanismos de cadena abierta y en especial estructuras series. Y en particular se les conoce como robots seriales. Ejemplos de los robots seriales son el UR5, este robot de ABB, el robot Sawyer y muchos otros robots. En este curso vamos a enfocarnos principalmente en estos robots seriales.